Ya tenemos el contacto con el diputado, vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, con quien conversamos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por esperarme, por la paciencia. Estábamos terminando de tramitar el proyecto de inteligencia artificial en la Cámara de Diputados y ya ha tramitado la Cámara de Diputados en la Comisión de Ciencia, así que estoy re contento por eso después de casi un año y medio de trabajo, así que bien contento. Así que gracias por la paciencia. No, le agradecemos a usted porque está haciendo su pega, así que lo importante es que usted se debe a los chilenos, a los votantes, así que eso es lo más importante. Oiga, diputado, vamos a entrar, como nos queda poquito tiempo, vamos a entrar de Vamos, lleno vamos, vamos. en la polémica de hoy, porque las palabras de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, donde ella se desliga un poco de Procultura, Alberto Larraín, y dice, mire, este no es un caso del Frente Amplio, este es un caso que tiene que ver fundamentalmente con el partido de origen, o el ex partido, o en fin, lo que está más involucrado, la democracia cristiana. Y eso los ha molestado mucho a ustedes, ¿no? O sea, es que me parece fuera de lugar lo que ha hecho la presidenta del Frente Amplio. Me parece bien infantil la actitud. O sea, nadie desconoce que Larraín Alberto fue demócrata cristiano, pero como escribí yo en tweets, hasta Goku sabe que ese fue el año 2018 y que estableció relaciones muy cercanas con la gente del Frente Amplio. Entonces, tratar de sacarse el pillo diciendo que el origen es de un ex demócrata cristiano y no querer hacerse cargo de los problemas que enfrenta hoy día no solo gente del Frente Amplio, también otros ex gobernadores a lo largo del país, que algunos fueron independientes, otros independientes de izquierda, incluso algunos ex demócratas cristianos, como Díaz en Biobío, Vallespín en Los Lagos. Pero uno tiene que actuar con madurez política y no echarle la culpa al resto de los problemas que tiene que resolver. Y esa es la molestia que le hemos expresado a la presidenta del Frente Amplio y al propio Frente Amplio. Creo que contribuyen bien poco su actitud de no hacerse cargo de sus problemas, endosarle el problema al resto. Nosotros no negamos que Larraín perteneció a la democracia cristiana, pero ni uno de los convenios que firmó lo hizo siendo demócrata cristiano. Entonces a mí me parece que es bien irresponsable su actitud y no contribuye en nada a un buen clima político de entendimiento. Hola, ¿cómo está, diputado? Paula Comandari por Hola, acá. hola Sí, Paula. preguntarle, diputado, por, claro, esta vinculación a la democracia cristiana, porque en lo que ha insistido el Frente Amplio, lo hizo la presidenta Martínez hoy, y también el gobierno, insistir en que gran parte o una buena parte del financiamiento de Procultura proviene de gobernaciones que son liderados, estaban lideradas en ese momento por ex militantes demócratas cristianos como Claudio Rego y Rodrigo Díaz. O Vallespín, que usted mismo acaba de mencionar. O Vallespín, pero en el fondo, Así es. pero estas dos gobernaciones, la de Biobío y la de la región metropolitana, era desde donde provenía la mayor parte de los recursos. Entonces, por eso lo que ha hecho el gobierno es apuntar a esas dos gobernaciones y así hacer la ligación con la DC. Sí, pero ni Díaz era demócrata cristiano, había renunciado mucho antes, Vallespín también había renunciado a la democracia cristiana, Rego había hecho lo mismo cuando entregan estos convenios. Entonces a mí me parece que esforzar las cosas a esa situación, la verdad es que me parece francamente una exageración. Es como que nos digan que la abuelita del fundador de Democracia Viva fue demócrata cristiana en la década del 60. O sea, me están tomando el pelo. Esa es la forma de hacer política, de enfrentar un problema de corrupción que existe en la política nacional y que ha afectado a distintos partidos, y en este caso que afecta al Frente Amplio. A mí de verdad me parece súper poco serio. Yo lo que invitaría a la presidenta del Frente Amplio es a madurar políticamente, a hacerse cargo de los problemas, y obviamente la democracia cristiana tiene que hacerse cargo también de lo que le corresponde en términos de corrupción, si eso yo no lo niego. Pero endosar esto a la democracia cristiana, porque Larraín en el pasado fue DC, francamente me parece descuadrado, creo que está bien fuera de lugar y simplemente enerva las relaciones entre la democracia cristiana y el propio Frente Amplio. Yo esperaría, insisto, más madurez personal y política para enfrentar estos temas, pero no esta chiquillada de echarle la culpa al resto. O sea, lo único que le falta agregar es que Larraín, como además estudió para cura y era católico, es un producto, un mal de la iglesia. Creo que le faltó eso nomás agregar.
Oiga, ¿y cuáles son las consecuencias de enervar, como usted dice, esta relación entre el Frente Amplio y la DC? Las Que consecuencias enredemos una políticas. situación, o sea, enredé una situación cuando estamos discutiendo el próximo martes una acusación constitucional en contra de un delegado presidencial del que tenemos una mirada crítica de lo que ha sido su gestión, una mirada crítica de su gestión, pero obviamente que enerva los ánimos en el marco de una discusión de una acusación constitucional. Entonces, ¿para qué hacen esto? Nosotros vamos a actuar con madurez, pero yo también los llamo a la responsabilidad porque, como dice Newton, toda acción provoca una reacción. No provoca una reacción, entonces, claro, nosotros también estamos llamados a mirar las cosas en su mérito, no actuar con arrebato, pero la verdad es que, como se dice a veces en buen chileno, a uno le sacan los choros del canasto cuando llegan con este tipo de insinuaciones. Perdona que lo diga de esta forma, es que quiero ser bien explícito, es que me cuesta entender que gente adulta actúe menos que un adolescente. O sea, de verdad, no creo que sea esta la forma de enfrentar un problema de corrupción gravísimo como el de Procultura. Entonces, lo que usted está diciendo con esta frase es que ustedes podrían, porque los votos de la DC son clave en esta acusación, apoyarla. Bueno, no, vamos a actuar con madurez, voy a decir eso. No vamos a hacer una chiquillada, no vamos a actuar como a los adolescentes que nos volvimos locos. Pero yo lo que pediría es mucho más responsabilidad, porque de verdad nos ponen en una situación compleja, entonces me cuesta entender cuál es el objetivo de lo que están haciendo, porque es bien irracional lo que hacen. Creo que el gobierno está pasando por un momento de crisis muy compleja, no solo por Procultura, que se ha perdido el orden al interior del propio gobierno y salen a torear, digamos, a personas que han cooperado para que los proyectos de este gobierno salgan bien. Entonces, me parece bien de poco criterio lo que están haciendo. ¿Cómo cataloga Erika Edo, diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, el momento que está enfrentando el Frente Amplio en su último año de gobierno y el caso en sí de Procultura, ¿cómo lo definiría usted? O sea, mira, yo respecto de Procultura tengo la misma opinión que tuve desde de Democracia Viva en su minuto y que lo pueden revisar lo que fueron mis declaraciones en el marco de Democracia Viva al inicio, cuando eso comenzó. No puedo yo establecer delitos porque eso es una tarea, ¿no es cierto?, de la Fiscalía. Pero al menos, ¿cómo veo yo el tema de Procultura? Veo que hay una probabilidad de fraude al fisco, de cohecho y de financiamiento ilegal de la política. Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía. Pero mirado desde afuera, eso es más o menos lo que yo aprecio. Y en ese marco, obviamente que esto golpea al Frente Amplio, golpea también a sectores políticos independientes, yo por eso lo he nombrado, no me ciego, no me pongo una venda en los ojos respecto a lo que ha pasado en los gobiernos regionales. Yo creo que los gobiernos regionales, realmente el nivel de corrupción en el que han caído es enorme. Yo lo he dicho esto respecto de la región del Biobío, ahí se quiso financiar de manera ilegal. En mi opinión, el construir un partido político regional, se repartió plata a diestra y siniestra, un montón de proyectos inútiles, francamente inútiles. O sea, imagínate que en la región del Biobío se quiso financiar un centro aeroespacial, o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de eso hay que hacerse cargo, de esa corrupción, y esto creo que ha golpeado el Frente Amplio, pero la forma de enfrentarlo no es echándole la culpa al resto, es asumiendo que hay un problema, que hay un error, que no son blancas palomas, que no están en una altura moral distinta del resto de la ciudadanía, y en eso yo creo que a veces ayuda a la religión, que el pecado original, esta tendencia al mal, la compartimos todos los seres humanos. Aquí no hay seres iluminados que son mejores que otros. Yo creo que ese aprendizaje la gente del Frente Amplio tiene que hacer. Oiga, lo voy a cambiar de tema Dígame. por la hora, pero quiero que me explique un poco en qué está la democracia cristiana en el ámbito presidencial, una vez que ya el presidente de usted, Alberto Undurraga, baja su candidatura presidencial. ¿Cuál es la idea? Usted mismo le escuché decir que, bueno, en el caso que ganara
la primaria, un candidato que a usted no le convenciera, podrían levantar la candidatura del expresidente Eduardo Frei. ¿Eso sigue vigente? Sí, ¿En qué están? sí, mira, me permite explicar bien eso porque esa respuesta fue respecto a una pregunta ante una hipótesis o de una situación futura que pudiese ocurrir. Pero ¿Ya? voy a explicar. La democracia cristiana hoy día, ¿no es cierto?, no tiene candidato presidencial. Alberto Undovaga, presidente del Partido de Diputados, bajó su candidatura. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, como no estamos participando en una primaria y por tanto no podemos los militantes ir a votar esa primaria, creo que sí podemos llamar a todos nuestros adherentes, a la gente que sigue votando por la democracia cristiana, que son alrededor de 400.000 personas en el país, a que los independientes, esos adherentes, participen de la primaria y apoyen a Carolina Toá. En eso estamos, creo que eso es lo razonable de lo que tenemos que hacer. Ante la pregunta que me hicieron, ¿pero qué sucede si no gana Toá, gana alguien del PC o del Frente Amplio? Yo ahí lo que dije, y lo vuelvo a reiterar, solo en ese caso, que yo creo hoy día que es improbable, pero si se diese ese caso, creo que la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle vuelve a tomar fuerza. Pero estoy planteando una respuesta frente a un escenario que puede ocurrir, aunque yo creo que es improbable que ocurra. En lo concreto, creo que hay que salir a respaldar a Carolina Toá con toda fuerza. Ahora pongámonos en ese escenario, diputado, de que efectivamente Carolina Toá no gana esa primaria y ustedes no están disponibles para respaldar otra de las candidaturas, una eventual candidatura de Janet Jara o de Gonzalo Vinter, por ejemplo. ¿Ustedes ahí han conversado con Eduardo Frei? ¿Uno podría pensar que Eduardo Frei está disponible para asumir ese desafío? Yo no he conversado con él directamente, con toda franqueza también lo respondo. Hay dirigentes de la democracia cristiana, Nico Preus, Albornoz, que es el presidente regional de la democracia cristiana, que tuvieron una conversación con él. Él no ha dado una respuesta tajante de que no, pero no hemos tenido esa conversación. También lo quiero responder con alta transparencia. Pero a mí me parece que Eduardo Frei Ruiz-Tagle es una persona que hoy día tiene un mayor reconocimiento en la opinión pública chilena que cuando terminó incluso su propio gobierno. Creo que hoy día se valora el desarrollo que Eduardo Frei le permitió alcanzar al país. Nosotros nos habíamos acostumbrado a que el desarrollo económico, el desarrollo de Chile era como una cuestión dada que se daba por arte de magia, y con el paso de los años hemos descubierto que requiere mucha energía política, mucha capacidad de convocar a personas, de abrir mercados y de tener una visión de país. Y creo que eso hoy día la gente lo valora, y por eso creo que cuando uno nombra a Eduardo Frei, le hace sentido a muchas personas. Yo creo que Chile necesita tener una mirada y una perspectiva de futuro con alguien que aúne voluntades y que sea capaz de invitar, de convocar a personas que piensan distinto. Yo creo que Frei cumple esos requisitos. Oiga, diputado, y ¿Sí? en el tema presidencial, usted dijo en algunas declaraciones que fundamentalmente no quería apoyar a Undurraga porque no quería hacerle camino, o sea, como que no le gustaba la eutanasia política, utilizó esa frase, ¿no es cierto? O sea, yo sí, Como hablando me hago absolutamente lo que dije. Como ¿sí? hablando de que en el fondo esa candidatura podía de alguna manera afectar al partido. Una vez que ya Undurraga no está en el escenario, ¿hay algún movimiento también en ese tipo de avance, algún tipo? Me imagino que usted se está refiriendo a la negociación parlamentaria. Exactamente, o sea, nosotros era bien contradictorio en un minuto de avanzar en una candidatura presidencial hasta noviembre en primera vuelta, porque eso dificultaba el acuerdo de una lista parlamentaria. La democracia cristiana, para seguir existiendo en la política real, en el Congreso, necesita un acuerdo parlamentario, y ahí tiene que estar también nuestra energía puesta en lograr un acuerdo parlamentario con el socialismo democrático. Por eso también hemos cuidado tanto la relación con el PPD, con los radicales, con los liberales y con el Partido Socialista. Yo creo que ese gobierno de la ADC con el socialismo democrático es una buena oportunidad de desarrollo para Chile. Ya, o sea, en caso de ganar Carolina Toá, esos votos de la ADC están asegurados, digamos. O sea, en esta vida política he aprendido que nada está asegurado, siempre está en construcción. Es cierto. Como noticia en desarrollo,
pero por lo menos esa deberá ser nuestra vocación de entendimiento y eso vamos a empujar. Muy bien, Erika Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la Cámara, que esté muy bien y muchísimas gracias por conversar con Conexión Tele 13. No, muchísimas gracias, que estén bien y gracias por la paciencia, de verdad se las vuelvo a reiterar. Gracias. Gracias, chao, chao.